día, profesor. Mi nombre es Paola Karina González Salazar, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy voy a realizar la actividad integradora de la materia de policía, seminario de policía y de investigador. Y esta pues nos requiere que se realice una exposición en video de lo que vimos en las 4 unidades de la misma asignatura que mencioné. Y bueno, en las 4 unidades empezamos por lo que fue que vimos las técnicas de búsqueda de la criminalística. Hay diferentes técnicas de búsqueda, como lo son la técnica de espiral, la técnica de abanico, la técnica de criba, la técnica de radial, franjas, espiral, zonas o sectores, punto a punto, por mencionar algunas. Bueno, estas son las más importantes, las técnicas de búsqueda que se utilizan en la criminalística. Después, pasamos a ver los tipos de métodos que se utilizan también para la investigación criminalística. En este caso, bueno, vimos lo que fue la antropometría, media afiliación y las diferentes técnicas químicas que se utilizan también en la investigación criminalística. Identificación fotográfica, identificación radiológica, la dactiloscopía. Después también vimos lo que fue la entrevista y los tipos de entrevista que se pueden utilizar. También vimos un caso, una entrevista de algún hecho de tránsito terrestre y un homicidio, también una entrevista. Bueno, en lo que son las técnicas de búsqueda, bueno, pues ya se pueden utilizar dependiendo la investigación, en qué lugar pasaron los hechos y así, es como se determina qué técnica de búsqueda se va a utilizar. Después vimos lo que fue un caso, un estudio de caso que fue un multihomicidio en la colonia Narvarte. En este estudio de caso que vimos, bueno, voy a mencionar los antecedentes de este estudio de caso. El 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México se dio el homicidio de 4 mujeres y un hombre en un departamento de la calle Luz Aviñón a plena luz del día. Las personas que lamentablemente perdieron la vida en este caso fueron la señora Olivia Alejandra Negrete Avilés, Mile Virginia Martín, Yesenia Atsiri Quiroz, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril. En este estudio de caso vemos lo que analizamos lo que pasó en esta averiguación, en esta investigación, que mencionamos lo que es la posición y la orientación del cadáver, cómo se encontraron los cadáveres, el tipo de delito que en este hecho pasó fue el feminicidio y el homicidio doloso. La técnica de búsqueda que para este caso pues yo mencioné fue el método de búsqueda de punto a punto, ya que es un método que permite ubicar las evidencias siguiendo las manecillas de un reloj, además del método de búsqueda en cuadrícula por el lugar en que se dieron estos hechos. Después vimos en este mismo caso también se ocupó la planimetría forense, ya que fue pues en un departamento. Y las técnicas periciales que se ocuparon, bueno, pues fue la protección del lugar de los hechos, la observación del lugar de los hechos, la fijación del lugar, colección de indicios y el suministro de indicios. Para este tipo de casos se utilizan unas preguntas que son clave, como qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió, quiénes en este caso pues fueron las víctimas y con qué se dio este hecho y por qué. Después de esto vimos otro estudio de caso que fue el hallazgo de unas bolsas
negras en un río, en donde dentro de estas bolsas se encontraron restos humanos. El antecedente de este caso, bueno, los antecedentes fue que, se los voy a mencionar. El pasado 8 de junio se encontraron partes humanas dentro de bolsas negras. El hallazgo lo realizaron trabajadores del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua en el Estado de México. Las víctimas, la víctima está en calidad de desconocido. Este es mi estudio de caso. Y el tipo de delito es un homicidio doloso. Las técnicas de investigación que se usaron para este caso fueron las fotográficas, radiológicas, las plásticas, entra la dactiloscopía y bueno, fue lo que se ocuparon estas técnicas y estos métodos para concluir con la investigación de este estudio de caso. Después vimos lo que es las entrevistas, las diferentes tipos de entrevistas que se pueden ocupar. En este caso, bueno, fue en un hecho de tránsito terrestre y en un homicidio. En este caso, mi cuestionario para un hecho de un homicidio quedó de esta manera. La primera pregunta, bueno, voy a mencionar las preguntas y las respuestas de mis testigos que yo conseguí para realizar estas entrevistas. En el primero, que fue el homicidio, ¿podría decirme qué se disponía a hacer el día de los hechos? A lo cual mi testigo me respondió: ya iba regresando de trabajar, iba camino a casa, acababa de bajar del transporte público. ¿Sabe usted si la víctima tenía conflictos con alguien? No lo sé, no la conocía. ¿Sabe usted cuál fue el motivo por el cual se cometió el homicidio? Fue por una imprudencia. ¿Por qué se encontraba en ese lugar? Yo iba pasando por casualidad, pues era mi camino a casa. ¿Conocía a la persona que perdió la vida? No. ¿Sabe quién cometió el delito? Fue el conductor de un vehículo de alta gama. ¿Me podría narrar lo que ocurrió el día de los hechos? Yo iba caminando con rumbo a casa, eran más o menos las 5 de la tarde de un día sábado, por lo regular ese día no había tráfico y de repente vi como un carro de alta gama color naranja pasó a muy alta velocidad y en un abrir y cerrar de ojos se impactó con un motociclista que al instante salió proyectado de su motocicleta y cuando cayó al asfalto se escuchó un golpe fuertísimo. Enseguida se detuvieron los carros que venían detrás y al querer auxiliar al conductor de la moto ya no había nada que hacer, ya había perdido la vida. ¿Qué reacción tuvo usted en ese momento? Mucha tristeza en el instante y ya después sentí impotencia de que yo vi y no pude hacer nada. ¿En algún momento ha sido víctima de represalias? No. ¿Se sintió hostigado por la policía? No. De hecho, yo fui a buscar a un policía que estaba a unos cuantos metros atrás. En esta entrevista, el entrevistado fue un masculino de nombre Claudio Villaseñor Valdés, de edad de 49 años. Esta entrevista, el tipo de entrevista es no estructurada y la técnica que se utilizó es la técnica de embudo. En el segundo cuestionario, que fue fue a un testigo que presenció un hecho de tránsito terrestre, de homicidio. El anterior fue de tránsito terrestre. El de tránsito terrestre fue el siguiente. ¿Usted vio el accidente? Sí. ¿Pudo observar claramente lo que sucedió? Sí. ¿Me puede relatar cómo ocurrió el accidente? Eran como las 9:30 del sábado 18 de noviembre en la avenida Circunvalación Sur del fraccionamiento Jardines de Santa Clara en Ecatepec, Estado de México. Se encontraban reunidos un aproximado de 25 a 30 personas para presenciar carreras de arrancones. 2 autos, un Mustang color naranja y un Charger color gris. Comenzaron a competir en una carrera de arrancones. Escuché a uno de los conductores decir la frase hasta topar con pared y literalmente sucedió así, ya que el conductor del Charger perdió el control del auto y por no querer perder la carrera no alcanzó a frenar y se fue a meter a un predio rompiendo y atravesando la barda. ¿Quién considera que tuvo la culpa del accidente? El conductor. ¿Alguien más se encontraba en el momento del accidente? Sí.
¿Conoce a alguno de los involucrados en el accidente? Sí, al conductor Raúl Elizondo y a su acompañante Arturo Báez. ¿Considera que hubo algún factor que propiciara el accidente? Falta de habilidades del conductor y exceso de velocidad. ¿A qué velocidad venía cada carro aproximadamente? Desconozco la velocidad, pero iban muy rápido. ¿Algún detalle que recuerde sobre el accidente? Era una carrera de arrancones. ¿Se ha acercado a la policía? Sí, la policía municipal. En esta segunda entrevista fue a una persona de sexo femenino, de edad 52 años. Esta entrevista fue no estructurada y la técnica que se utilizó también fue la de embudo. Bueno, con esto concluimos lo que vimos en las 4 unidades de la materia de Seminario de Policía Investigador. Y bueno, con todos los temas que vimos fue que lo que yo concluyo es que son técnicas y son métodos que son utilizados para resolver casos, para ya sea homicidios, suicidios, hechos de tránsito terrestre, etcétera. Y bueno, hasta aquí es todo lo que las 4 unidades